Muy buenas tardes. Iniciamos el programa Periodismo sin Permiso que transmito desde la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Estamos en la sede de la Organización de los Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos con el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Francisco Hermilo Lara González. Y para empezar, en general el programa va a tratar de responder a la interrogante de en qué condiciones están los derechos humanos en Quintana Roo, pero antes de eso le pido de favor a nuestro invitado, que es el propietario de la sede y el líder de esta organización, que nos hable un poco de manera breve cómo llegan los derechos humanos a Quintana Roo. Bien, mi amigo Mario, buenas tardes al auditorio que nos ve en estos momentos en la transmisión que llevamos a cabo con mi amigo Mario, en el cual daremos a conocer la realidad de Quintana Roo en cuanto a los derechos humanos. ¿Cómo llega a Quintana Roo? ¿Cómo ve Francisco Lara cuando llega al Estado en 1960 y tantos a este Estado recientemente joven? Pues bueno, llegamos a Quintana Roo y nos encontramos un panorama. Veníamos de Yucatán, estuve en el Distrito Federal un tiempecito y llegamos y me encuentro con un estado o con una pequeña porción de tierra habitada, muy poca gente en aquel entonces, y realmente me encuentro con que era inexistente y que era desconocida la palabra derechos humanos en aquel entonces territorio de Quintana Roo. Ningún ciudadano de los pocos o muchos que habían tenía una constitución en la mano. Nadie sabía cuáles son las garantías individuales, muchísimo menos cuáles eran los derechos fundamentales humanos de los que habitaban este territorio de Quintana Roo. Me doy la tarea de empezar a divulgarlo. Difícilmente, era un pueblo pequeño, pero bajo un control permanente de un gobierno federal, que aquí enviaban gentes que representaran políticamente al territorio, y era algo delicado y peligroso que alguien sacara una manta o que alguien hablara de esto. Entonces me incorporo en las fuerzas policíacas en aquel entonces, y desde ahí comenzamos a transmitir a los propios elementos de seguridad pública que desconocían totalmente el maltrato, el abuso de horarios, tareas extraordinarias, malos tratos, arrestos a cada rato, en condiciones infrahumanas se encontraba la policía en aquel entonces, que era poca, pero ya empezábamos a palpar que un desarrollo se venía acercando. Y empezamos a transmitirlo. No existía nadie, no estaba la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no había ningún congreso, no había Procuraduría de Justicia, era un territorio pues federal. Y ahí inicia en Quintana Roo esto, damos el inicio hasta la fecha. Hemos estado divulgando, promoviendo, defendiendo, enseñando, transmitiendo en todo lo que nos fue posible durante estos 50 años, Mario, aproximadamente. Hemos estado sin parar ningún día enseñando a los quintanarroenses de qué forma se defienden los derechos humanos, cuáles son los derechos inalienables, de qué manera se tiene que defender ante el abuso de autoridad, despojos de tierras, problemas laborales, problemas penales, problemas civiles. En todos los aspectos hemos estado orientando a la sociedad. Medio siglo, Mario, he estado en esto a la fecha ininterrumpidamente. A grosso modo, eso es lo que te quiero que puedas entender, que después de mí, 15 o 20 años después, empezaron a surgir posteriormente el primer presidente del Comité Estatal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y no ha habido más. Ellos han seguido su ruta, su línea, y yo la mía. Aunque convergemos en algunas cosas, ha sido una forma en que nos encontramos diferentes maneras de pensar y diferentes maneras de opinar, diferentes formas de cómo vemos nosotros los derechos humanos y cómo lo ven los que están en el poder y que cuentan con los recursos para llevar a cabo lo que ellos dicen una Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ha sido duro, ha sido difícil, pero hemos sido inquebrantables en este acto, Mario. Este es independiente del gobierno, nuestra organización.
completamente, tiene 20 años que se fundó, pero antes de esto, yo como ciudadano libre y dentro de los partidos políticos que representé, siempre manejé la defensa permanente de los derechos humanos y los recursos naturales de este Estado, o sea, la ecología y el medio ambiente aunados con los derechos humanos. Es interesante porque pude ver cómo se iba depredando todas nuestras selvas, contaminando nuestros mares, ríos, lagunas, cenotes, aunado a esto la desgracia del pueblo sometido ante un gobierno tirano y opresor, desde que era territorio hasta que fue convertido en Estado. No ha decaído, no se ha podido estabilizar, ha habido una barrera impenetrable casi, Mario, cuando hablamos de derechos humanos, a veces no nos daban facilidades en ningún medio de comunicación. Nos cercaban por todos lados las puertas, cerraban las autoridades de gobierno, como que no existía. Es una lucha muy fuerte, pero que al final de cuentas en este tiempo hemos demostrado que la ciudadanía ha despertado. Las pruebas en las votaciones, el derecho al voto, el derecho a la libertad, el derecho a la expresión, el derecho de escribir, todas estas cosas. No fue un día, 50 años, y ha llegado esto hasta este momento que nos encontramos ante un nuevo gobierno estatal que cambia después de muchísimos años, 40 años, entra un gobierno diferente al partido que ostentó el poder por casi 80 o 90 años. ¿Cómo se encuentran los derechos humanos en la actualidad en Quintana Roo? Actualmente, las autoridades gubernamentales en todas sus formas han empezado a entender que es un derecho inalienable, es un derecho natural del hombre de proteger todo lo que le corresponda jurídica, legal y en vida a los ciudadanos mexicanos. Quintana Roo no está exento de eso. Por esta razón hemos decidido siempre, hemos marchado, hemos protestado, hemos dado señalamientos, hemos hecho propuestas a los gobiernos, a todos los gobiernos, de las condiciones en que está Quintana Roo y nuestra gente, que los indígenas viven el momento más desgraciado en la vida de los indígenas de Quintana Roo, los trabajadores del campo, hombres, mujeres y niños, en la miseria más grande, Mario, actualmente, en este momento. No entendemos qué forma razona estos gobiernos que están lastimando y además lucran con el dolor humano. Es difícil la situación, pero estamos en eso ahorita. Seguimos luchando, seguimos protestando, seguimos manifestándonos y además nunca hemos contado con recursos económicos por parte de los gobiernos del Estado. ¿Cuáles derechos humanos son los que más se violan en Quintana Roo en este presente periodo? Los principales derechos fundamentales es las garantías individuales. Siempre han existido detenciones arbitrarias, racias inconstitucionales de vehículos, de personas, despojo de tierras en una forma exagerada e increíble. Han despojado a los indígenas y a los que tienen tierras, culpándonos de otros delitos, y les quitan las mejores y principales tierras de las costas, donde hay agua dulce, ríos, cenotes, lagunas y buenas tierras fértiles. Los despojan, aparecen muertos, se los cambian con cualquier otra cosita. En el aspecto laboral ha sido un salario raquítico y nadie tiene derecho a poder quejarse ante conciliación y arbitraje, porque todos los que proponen o ponen una demanda laboral siempre pierden. Hay una contubernio entre las autoridades y el patronal. El derecho a la vivienda, el derecho a la educación, a la salud, esos tres temas torales que acabas de mencionar, estamos sufriendo el embate desde 50 años que hemos estado luchando a la fecha. Hemos combatido esos rubros que acabas de mencionar, generalizando el Estado, el derecho a la salud, atención en general, todo, medicamentos y todo, el derecho a la vivienda. ¿Por qué digo la vivienda? Porque la vivienda supuestamente es un aspecto federal para las personas que puedan tener un patrimonio familiar. Pero ¿quién puede tener un patrimonio familiar que te ven en un terreno de 7 metros por 10 o 15, con una casita de 4 por 4 en 300 o 400 mil pesos?
O sea, te endrogas de por vida y vas a sufrir un descalabro económico y una psicosis colectiva de los que la adquieren, de un pago de 30 años imparables y que no llegue a ser tu vivienda, quién sabe hasta cuándo tuya. Cuando la Federación y la Constitución dice que deben darnos un pedazo de tierra por derecho natural. No queremos a veces que nos den casitas de cartón o de papel como las que están otorgando ahorita, que no tienen ni cimiento ni nada, son cajones pegados y te dan en 300,000 pesos. Por eso demandamos la vivienda, la salud. Me hablabas de la seguridad pública. Nacional y estatal están coordinándose para mejorar la seguridad de nuestro Estado. La justicia ha sido una injusticia totalmente, la Procuración de Justicia en Quintana Roo, en contubernio con el Tribunal de Justicia también. Estamos a merced en un Estado de hechos y no de derechos. Pero esto está empezando a sentirse los cambios, probablemente a los cambios de gobierno federal. Empezamos a sentir que aunque hay una resistencia, que he dicho, brutal y salvaje por parte de los gobernadores y las autoridades y muchos partidos políticos, pero bueno, tenemos que seguir luchando porque sí pedimos a la sociedad que luche, que pelee, que demande, que critique, que señale, que escriba. Tenemos que mover las conciencias de la sociedad para que tengamos un poco de paz, aunque la paz no es fácil, cuando menos una tregua de los ciudadanos con todos los gabinetes de los gobiernos y autoridades. Pido una tregua, que nos dejen descansar un poco los ciudadanos, Mario. Me llama la atención algo muy paradójico. En el Congreso del Estado, donde están los diputados locales, hay una comisión de derechos humanos de estos legisladores. Sin embargo, a la gente le violentan sus derechos cuando no la dejan entrar al Congreso, cuando sus diputados se niegan a recibirlos bajo pretextos, cuando van a pedir el apoyo para hacer una gestión. ¿Qué tipo de comisión de derechos humanos tiene el Congreso? Bueno, ¿para qué sirve? La intención que yo hice porque yo fui el creador de esa comisión permanente de derechos, era inexistente en el Congreso. Asumo la diputación en 1993 como diputado y hago la propuesta de que se lleve a cabo, de que hacía falta, el Estado estaba indefenso, los ciudadanos, no había la Comisión Permanente de Derechos Humanos, no había la de Seguridad y Justicia, no había de la defensa de los derechos de los indígenas, de sus tierras, usos y costumbres ancestrales, estaban desamparados todos. Entonces yo hago la propuesta y estas 3 propuestas fueron aprobadas por unanimidad, por suerte, la de los derechos humanos. Pero era con la finalidad de que allá la representación popular estaba afincada la legalidad de la defensa de los derechos humanos, no la comisión estatal, esa es pagada por el gobierno, y la otra son representantes populares para defender a la ciudadanía, y ha sido inverso. Las que están en el poder ahorita, o la que esté, o el que esté en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, sencillamente no sabe ni qué está haciendo allá. No funciona. No funciona, no atiende, no da seguridad, no da seguimiento, simplemente es inexistente. Ahí está la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la comisión que está allá. Y los que no está es quien la representa. Quien está ahorita es una cosa falsa, una cosa increíblemente deplorable, pero así es. No hay representación de los derechos humanos en el Congreso para los ciudadanos quintanarroenses. ¿Y cómo calificarías tú el quehacer de la oficial Comisión Estatal de Derechos Humanos? Bueno, ella ha sido cómplice de siempre de los gobiernos estatales. No pueden morderle la mano a quien les da de comer. Si tienen un presupuesto de 30, 40 millones anuales, el que levanta la voz contra un funcionario público, mañana lo quitan y meten inmediatamente a otro presidente. Así es que tiene que estar sometido, obediente a lo que le indique quien esté al mando en este momento y en todos los momentos de todos los gobiernos anteriores. Ninguno ha estado exento de esto, de la violación de los derechos humanos, despojo de tierras, abusos de autoridad, todo lo que hemos mencionado. Es el estado más alejado del centro del país y ha sido el más sometido, el más corrupto en todo el país, para mi punto de vista.
El, el, El estado de Quintana Roo ha sido el más sometido a gobiernos tiranos, corruptos, dictatoriales, caciques, que se han apropiado de todas las tierras de Quintana Roo, en su mayoría. Desde el número 1 hasta el último que salió, fue una depredación y un despojo como nunca en la existencia. Y hacemos un llamado al presidente que no se puede quedar así con impunidad todo esto. Y no debe de decirse que ya terminó el tiempo o que prescindió el delito. Esto es delito, robo a la nación y asalto a la nación. Recursos de la nación. Y deben de recuperarse para poder sustituir el descalabro que tenemos los ciudadanos quintanarroenses, no los funcionarios. Ahora, en Quintana Roo hay una etnia numerosa, aunque hay también de otras, pero tenemos una etnia numerosa, incluso municipios con un elevado porcentaje de habitantes mayas. A esta población maya se le respetan sus derechos humanos. No, viven en las peores condiciones precarias que puede vivir una de nuestras etnias principales del país y del mundo, de los mayas. Si los comparamos con los tarahumaras, zapotecos y xochiles y los que hubieran, los mayas están viviendo una etapa increíblemente desastrosa. Cualquiera puede venir y visitar el pueblo que gusten de la zona maya y verán la miseria, la descomposición social en que han caído, el abandono, calles desbaratadas, faltas de agua limpia para consumir, viviendas de palitos y de ramas, niños descalzos, lombricientos, débiles, anémicos. O sea, estamos viviendo como en una reserva, los mayas. Ahí los tenemos arrinconados. Arrinconados a la bendición de Dios. Coman lo que puedan y que se alimenten como puedan. El Estado como estructura cumple con sus obligaciones para con esta etnia maya. Hasta el día de hoy no, Mario. Todo ha sido un bluff político, un exhibicionismo de indígenas que sientan en las fiestas y en los eventos públicos. ¿Los usan? Nada más son usados con sus trajecitos blancos y luego los vuelven a botar en el campo y ahí siguen en el olvido. Esta es la realidad de Quintana Roo. Creo que no tengo que decirlo, los hechos están a la vista. Todos los medios de comunicación, escritos, televisivos y de todas sus formas, hablan y señalan el estado que guarda Quintana Roo en sus zonas, no solamente mayas. Hablaste de que hay varias etnias y gentes que han venido de varias partes de la República, oaxaqueños, chapanecos, yucatecos, campechanos, guatemaltecos, menonitas. Tenemos de todo, una pluricultural de grupos plural, en las cuales, si dan sus vueltas, verán las condiciones en que todos, no solamente los mayas, sino los que siembran la tierra, la han abandonado por lo mismo. Les roban sus tierras, los ocupan de empleados, les pagan su producto a una miseria, no tienen manera de sacar sus cosechas, no tienen mercado quien se los compre. Estamos en un hecho en pleno siglo XXI y en un estado a la competencia internacional, pero si damos vuelta en la esquina, veremos la otra cara de Quintana Roo, la miseria, la pobreza, el despojo, el abuso de autoridad, las enfermedades, la falta de atención médica, la falta de viviendas, la falta de alimento y protección a nuestros hijos. Viven como puedan, crecen como puedan. No hay quien defienda sus derechos de los individuales de los niños, no hay. Los que lo hacemos, pues nos topamos, ganamos luchas, batallas. Esa es una batalla permanente. Vivimos en una guerra permanente en el país y en el mundo. Y en esta guerra nadie descansa. Buscamos la paz. Miles de gentes hablan de la paz en todo el mundo. Y el que habla de paz quiere guerra. Porque es un producto que deja mucho dinero. Porque si hablamos de que queremos paz, entonces estamos diciendo que estamos en guerra. Es una industria, es un negocio. Estamos en guerra. Yo pido y menciono en mis conferencias y en mis pláticas en los medios de comunicación, yo le estoy pidiendo a los gobiernos del mundo una tregua con la humanidad, porque la estamos extinguiendo, la estamos acabando, ya no tenemos alimento.
Hasta las abejas se están muriendo y después de ellas seguimos nosotros. Tenemos 5 años más después de que mueran las abejas, ya no habrá existencia para la humanidad. Fíjate que hace poco hubo un incendio en la Catedral de Notre Dame, en Francia, en París, y inmediatamente hubo donativos cuantiosos. ¿Sí? Y surgió por ahí una pregunta que te la hago a ti, decía, ¿por qué para levantar un edificio arquitectónico, cierto, con mucha historia, Claro. se juntan muchos millones de dólares, de euros, de libras esterlinas, pero no se juntan o no los donan para combatir el hambre en África, o en Haití, O en Latinoamérica? México y Latinoamérica, no tenemos ¿Por que ir qué? aquí mismo. Porque no es el negocio, ellos usan el gran negocio todo. Cuando hay un desastre universal en cualquier país del mundo, todos aportan miles de millones de, dijiste, dólares, euros, libras esterlinas, pesos mexicanos, chinos, pero no llega al desastre o al que fue afectado. Tenemos la prueba de México, el terremoto. Hasta hoy siguen en la calle las gentes en México, las familias. En Oaxaca, en Chiapas, en el Distrito Federal, en todas partes no hubo la afectación de este sismo. Están en la calle, sin trabajo, Y se sin hicieron los techo. donativos Y los donativos, internacionales. claro, se lo llevó todo Peña Nieto, me queda claro. Arrasó con todo, pero es mucho dinero. Y así como México, dices acertadamente lo mismo. Muchísimos millones se van a dar para reconstruir esa catedral. Desde luego que mis respetos para esa catedral, claro que sí, pero primero la humanidad, primero el ser humano. Y yo digo al Papa, y la otra vez le mandé un mensaje al Papa en mi revista y le dije que rezaba, oraba, andaba, visitaba, saludaba a todos, pero nunca he escuchado que el Papa diga: voy a donar 100,000 millones o 50,000 millones de dólares para África, para la India, donde quieran. Lleven alimentos, lleven ropa, lleven agua. No, solo reza. Pero el rezo no te quita el hambre, ni te cura. En algunos casos sí, el que tiene fe. Pero lo que ellos hacen, echar bendiciones Y recogen dinero por todas partes en el mundo del entero. mundo entero. Es el estado, Tienen dentro de otro empresas estado, transnacionales. más rico del mundo. Hasta un banco tenían. Tienen todo: oro, diamantes, joyas, lo que quieran tienen. Tiene un estado dentro de otro estado. Un estado dentro de el un estado. Vaticano. Con más de 2.500 millones de feligreses o algo más, si no me equivoco. Entonces yo no he visto que ayuden a nadie. Visitan, viajan, dicen, pero que otorgue el Papa o el Vaticano recursos para la pobreza extrema y las muertes de millones de gentes que viven, que están muriendo de hambre y de sed, no lo he visto. Y una visita del Papa a X país tiene que ser pagada. Además, el gran negocio, la guerra, el bluff político. La religión. La religión es una de las más grandes que recopila diezmos y Juan de las Pitas. Y bueno, Cristo o Jesús, quien haya venido, no vino a pedir dinero, vino a marcar paz, igualdad, libertad, fraternidad entre los hombres. No a pedir diezmos, ni a usar el nombre del Creador en vano para hacerse millonarios, como lo hacen cantidad. Regresando a los derechos humanos, ¿cómo un ciudadano común y corriente puede enterarse de sus derechos o del amparo que le otorga el Estado a través de sus leyes, de la Constitución? Por vía propia tiene que ser que esté siguiendo lo que nosotros hacemos, porque de otra manera tiene que ser a base de un abogado que le va a costar un montón y sencillamente no va a poder defenderse. Tenemos el derecho que tenemos, el gobierno tiene la facultad de otorgar defensores de oficio en todos los temas de gobierno, pero tampoco te defienden porque cobran allá y por lo tanto son miembros del tribunal o de donde quiera que sea o de la fiscalía y simplemente no van a atentar contra un juez o contra un procurador. Entonces estamos en un estado de indefensión jurídica, económica, política, social, cultural y científica también, porque no hay apoyo a la ciencia y es una de las que dan los derechos humanos universalmente, la ciencia también. De la iniciativa privada, hablo de sus empresas, de sus negocios, y del gobierno,
transgrede más los derechos humanos? Las autoridades de justicia, de seguridad, la de salud por la falta de atención que ha sido eternamente y demostrado públicamente el grave saqueo que ha habido, ojalá se componga. Y en cuanto al gabinete en las áreas de secretarías y direcciones, por la gran mayoría, si no te viola el derecho, simplemente no te acepta. No te deja pasar, pasa el tiempo, haces tu petición en base al artículo 8 constitucional, al primero constitucional de la obligatoriedad de que todos los funcionarios públicos deberán de responder, de divulgar, de proporcionar, de defender y de prestar todo lo necesario a todos los ciudadanos del planeta. Un grupo de ciudadanos de una colonia o de un ejido que no tienen un servicio, salud, educación, puede demandar al Estado por violentar sus derechos humanos. Claro que sí. Y lo que es que la gente no escribe, no se documenta, no llega a lugares para... El artículo primero les da todo, el 8 de petición, el 5 del trabajo y el 91 de la Constitución del Estado, donde es obligatoriedad del gobierno del Estado en turno, cualquiera que fuera, de dar todos los servicios e impulsar el desarrollo integral de Quintana Roo, incluyendo a toda la sociedad, en todas sus formas. Ellos tienen la obligación de proporcionar todo, para que haya el desarrollo integral. Indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, ancianos, industriales, mini industriales, todos tenemos derecho a participar, pero nos tienen que dar las facilidades para hacerlo. Antes de que pongas un negocio, ya te acabaron los inspectores, te piden 10 asuntos y simplemente no vas a abrir, para que nada más prevalezca el monopolio bastardo de las grandes empresas internacionales y nacionales. Bien, nos propusimos por ser sábado hacer esta vez un programa más corto. Así es, María. Así es de que te pido de favor que pues cierres con un mensaje o con lo que consideres. Puedo enviarles, como siempre ha sido mi tema, a todos los que nos escuchan, Mario. Nada viene por sí solo. El poder de la traición es fuerte, pero si no empujamos, si no pedimos, si no solicitamos, si no nos atrevemos a enfrentar nuestra realidad de aquellos que abusan del poder, esto no va a avanzar. Nosotros somos los mandantes, lo hemos dicho, es muy clara la Constitución y los derechos humanos internacionales. Los mandantes ponen y quitan, pero ¿cómo quitamos? ¿Cómo ponemos? Si se ponen solos y se quitan solos. La sociedad tiene que concientizar, ya lo hizo. México despertó, la prueba fue el cambio brutal que hubo, salvaje, pero los hechos están siendo diferentes también en algunos casos. Bien, pues muchísimas Buenas gracias. tardes a todos. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron viendo esta transmisión y también muchísimas gracias por regalarnos su tiempo, sus comentarios. Nos vemos en la próxima emisión de Periodismo Sin Permiso que realizamos desde Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Muchas gracias.